Las moléculas que constituyen los seres vivos son muy similares en su composición, estructura y funcionalidad. Los elementos que constituyen a los seres vivos se les conoce como biogenésicos y a su vez se dividen en bioelementos y oligoelementos. Los bioelementos se pueden clasificar en primarios y secundarios. En los primarios encontramos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que contribuyen a la formación de las biomoléculas fundamentales que mencionaremos a continuación, como son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Se dice que las biomoléculas son moléculas de composición e importancia biológica. Se dice que es bio porque es la conformación de los organismos vivos, y moléculas porque es la unión de dos o más átomos que pueden ser similares o distintos. Y a su vez esas moléculas se dividen en orgánicas e inorgánicas. Los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas biológicas muy abundantes en los organismos, también conocidas como azúcares por su sabor dulce en algunos, y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son muy importantes para los seres vivos porque ayudan como aporte energético, ya que un gramo de carbohidratos produce 4 kilocalorías. Algunos se disuelven fácilmente en agua y unos cuantos no. Son energéticos y estructurales y fortalecen la pared celular en todos los organismos vivos. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, como su nombre lo dice, son la unidad más pequeña de los azúcares. Algunas de sus características es que son blancos, solubles en agua y son el principal alimento de las células. Un ejemplo de ellos es la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos, igual como su nombre lo dice, están conformados por la unión de dos unidades de azúcares. Sus características son que son solubles en agua, son blancos y dulces, y algunos ejemplos de disacáridos son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Y por último, los polisacáridos, podemos decir que son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcares e incluso cientos, y algunas características de los polisacáridos es que no son dulces, son insolubles y almacenan mucha energía. Algunos ejemplos de ellos serían el glucógeno, el almidón y la celulosa. Los monosacáridos. Como lo mencionaba anteriormente, estos carbohidratos están formados por una sola unidad de azúcar, y el proceso por el cual estos se descomponen en carbohidratos más simples es por el proceso de la hidrólisis. Los carbohidratos más importantes en la nutrición son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Los disacáridos. Los disacáridos están formados por la unión de dos unidades de monosacáridos. Cuando estos disacáridos pasan por el proceso de la hidrólisis, se producen dos moléculas de monosacáridos, y algunos ejemplos de disacáridos más importantes son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por la unión de varias unidades de monosacáridos. Esta unión se efectúa a través de los llamados enlaces glucosídicos. Cuando los polisacáridos pasan por el proceso de la hidrólisis, se producen varias unidades de monosacáridos o de disacáridos. Algunos de los polisacáridos más importantes a nivel nutricional y estructuralmente hablando serían el almidón, el glucógeno y la celulosa. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas formadas por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. Son necesarias para todos los seres vivos porque son fuente y reserva energética, ya que un gramo de lípidos aporta 8 kilocalorías, a diferencia de los carbohidratos que únicamente aportan 4 kilocalorías. Son moléculas hidrofóbicas por sus enlaces no polares,
y también se les puede denominar aceites o grasas. No son solubles en agua, solamente en benceno o en éter. Son energéticos e impermeables, fortalecen las membranas y forman hormonas en todos los organismos vivos. Clasificación de los lípidos. Los lípidos los podemos clasificar en ácidos grasos, triglicéridos, lípidos membranales, ceras, lípidos esteroides y lípidos isoprenoides. Los lípidos participan en procesos importantes a nivel celular, como por ejemplo los ácidos grasos participan en la formación bioquímica del adenosintrifosfato y los esteroides actúan como mensajeros químicos. Un ejemplo de ellos son las hormonas sexuales. Como características importantes de los lípidos podemos decir lo siguiente: constituyen una gran reserva energética concentrada, ya que 1 gramo de grasa brinda el doble de energía que los carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos aportan 4 kilocalorías, a diferencia que 1 gramo de grasa nos va a aportar 8 kilocalorías. También podemos decir que los lípidos proporcionan aislamiento térmico en animales que viven en zonas frías. Son gran reserva energética, recordemos. Adicional, son fundamentales como mensajeros químicos para el sistema nervioso y endocrino. Y por último, son necesarios como impermeabilizantes en las superficies externas de seres vivos marinos. Las proteínas. Las proteínas son catalizadores con las que se producen las reacciones químicas dentro de nuestros organismos. Estas proteínas transportan y acumulan sustancias, un ejemplo de ello es la hemoglobina. Nos permiten el movimiento muscular a través de los filamentos proteicos, son defensa de nuestros organismos a través de los anticuerpos y conducen la transmisión de impulsos nerviosos. También nos ayudan a controlar la multiplicación y diferenciación celular a través del ácido desoxirribonucleico, o también llamado ADN, constituyen el 50% del peso seco de las células. Los aminoácidos o proteínas no se pueden producir en el organismo humano, por lo que hay que suministrarlas a través de nuestra dieta o nuestro diario vivir. Un ejemplo de ello sería el consumo del pollo, del pescado, de la carne, de los huevos. Las proteínas son una cadena de aminoácidos. Son compuestos orgánicos muy complejos con un alto peso molecular. Los elementos que constituyen las proteínas son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. También poseen más de un 16% de nitrógeno y en algunas ocasiones también pueden contener fósforo y azufre. Clasificación de las proteínas. Las proteínas las podemos clasificar según su tipo. Las hay almacenadoras, que nos sirven como reserva. Las hay de transporte, que nos pueden ayudar en el transporte de grupos, como por ejemplo la hemoglobina. Las hay contráctiles, que nos ayudan en la contracción muscular. Las hay conectivas, un ejemplo de ello es el colágeno. Hay hormonas que nos ayudan en el control, por lo menos la insulina. Las hay estructurales, que nos ayudan a dar forma y estructura a nuestro cuerpo. Un ejemplo de ello es la queratina, la glucoproteína, la fibroína. Las hay de anticuerpos, que nos dan inmunidad a nuestro organismo. Por ejemplo, las gamma globulinas. Las hay enzimáticas, que tienen una función catalizadora. Un ejemplo de ello es el alcohol deshidrogenasa o la amilasa. Las hay reguladoras de genes, como son las histonas, y las hay proteorreceptoras en la recepción de los impulsos nerviosos. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el ARN y el ADN. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, una molécula de azúcar y un fosfato. Toda la información genética o genoma está contenida en esos ácidos nucleicos. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ADN es quien guarda toda la información genética de todos los organismos celulares y el ARN es el necesario para poder transmitir toda esa información que está contenida dentro del ADN. Características de los ácidos nucleicos. El ADN en su estructura es de doble hélice, el ARN de una sola hélice.
Sus composiciones son el ADN, la desoxirribosa, y en el ARN, la ribosa. Sus bases nitrogenadas en el ADN es la alanina, guanina, citosina y timina. Y en el ARN, la alanina, guanina, citosina y el uracilo. Sus ubicaciones son el ADN en el núcleo, la mitocondria y los cloroplastos, y el ARN lo encontramos en el nucleolo, el citoplasma y los ribosomas. En cuanto a sus funciones, encontramos que el ADN se encarga principalmente de la herencia, la evolución, la reproducción y la síntesis de proteínas, y el ARN se dedica únicamente a la síntesis de proteínas.